¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hace unos días vivimos una jornada electoral intensa en donde el resultado sorprendió a más de uno y según los reportes que pudimos corroborar, incluso al interior de la propia ganadora, de verdad se sorprendieron por el nivel de votación que recibieron por parte de la ciudadanía, una ciudadanía que decidió hacer a un lado ya a partidos como el PAN, como el PRI, como el PRD y darle el control a Morena de lo que viene de aquí en adelante. Una confianza total por parte de una mayoría apabullante en contra de una minoría que jamás entendió de qué se trataba esta elección, incluso desde la selección de su propia candidata. La ganadora Claudia Sheinbaum tomará el control del país a partir precisamente del mes de octubre, cuando un personaje que te puede caer bien, te puede caer mal, lo puedes amar, lo puedes odiar, pero marcó la historia de este país, se retire oficialmente, según sus palabras, a Palenque, allá en Chiapas. Me refiero a López Obrador. ¿Qué diferencias hay entre el liderazgo de Sheinbaum, el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué ganó Sheinbaum? ¿En qué se pareció a Andrés Manuel López Obrador? Mi querida Josefa Galván, yo de verdad siempre honrado de platicar contigo, de saludarte. Antes que otra cosa, gracias por estar con nosotros, querida. Y lo primero que te pregunto es, mucho se habla de que si Claudia es similar a Andrés Manuel, que si Claudia es hechura de Andrés Manuel, pero ¿qué diferencias encuentras tú, qué similitudes encuentras tú entre dos personajes que van a sucederse uno al otro? Bueno, primero muchas gracias por la invitación nuevamente. A mí me encanta compartir estos temas con muchísimas personas porque, por un lado, por ejemplo, cuando aplicamos estas pruebas, ya sea para ver cómo está la compatibilidad o el tipo de relación que van a tener un jefe y un colaborador, usamos esta prueba para analizar compatibilidad o alineamientos, etcétera. Y casi siempre lo vamos a utilizar en contraste con otras pruebas. Aquí, pues digo, así como disclaimer, ¿no? Decir, esta es una prueba. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de evaluar a Claudia con otro tipo de pruebas que podrían ser de inteligencia, que estoy segura que sale muy alta, que si pudiera ser de, no sé, de inteligencia emocional, ella saldría muy bien rankeada. O sea, tal vez podrían ponerle ahí como algo de pues más contacto con la gente, ¿no? Porque, pero la pregunta muchas veces para los puestos es, ¿realmente lo necesita o no? Porque muchas veces en las pruebas hemos cometido el error durante muchos años en las organizaciones, y hablo de organización porque me refiero a organización familia, empresa, institución, lo que sea, conjunto de personas, ¿no? Entonces, muchas veces en las evaluaciones, todas las áreas que salen bajas las consideran debilidades y automáticamente los padres o las organizaciones o recursos humanos dicen, bueno, vamos a buscar cómo desarrollamos esa área. Y muchas veces esa área no se necesita para el puesto que está desempeñando. Sin embargo, como tenemos ese paradigma de que todo aquello que sale bajo hay que emparejarlo, ¿no? Y no hace falta, porque, por ejemplo, una organización puede estar en un momento particular que requiere consolidarse, o una empresa puede necesitar crecer en el mercado, o puede necesitar cambiar su clima laboral, o sea, depende que se necesite. Entonces, para eso identificamos los perfiles de las personas. ¿Cuál es el perfil más adecuado? Y voy a poner un ejemplo pequeñito. En el caso de Acapulco, por ejemplo, cuando tuvieron en 2015, 2016, que tuvieron la veda por parte de la Embajada de Estados Unidos y Canadá, la hotelería, todo estaba muy mal, porque recuerden que el crimen organizado estaba desatadísimo, ¿no? Allá, que los descabezados y todo eso. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar con Mundo Imperial y lo puedo decir públicamente porque Seyed Rezvani, que es el presidente, él no tiene bronca y en una entrevista lo hemos platicado y lo ha platicado públicamente. Entonces, él me pidió que evaluara a su gente para saber si el director comercial daba resultado. Entonces dije, para estas circunstancias, para este momento que estás viviendo, este director comercial que tienes es como un tipo hostess, es más de relaciones públicas, no te va a funcionar. Y tú lo que necesitas es un perfil de alguien de esos que se marcan un objetivo y van por él y lo van a cumplir a como dé lugar. Ese es el perfil que se necesita ahorita. Entonces la configuramos el perfil y ya el director de recursos humanos, que lo hicimos juntos, él buscó al candidato. Incluso se lo trajeron de Panamá y demás. En 3 meses ese hombre estaba llevando vuelos charter de Canadá a Mundo Imperial. Mm.
O sea, ese tipo de cosas son las que nosotros hacemos con este tipo de evaluaciones. Y lo pongo como un contexto porque muchas veces se dice, no, pero esas pruebas que esta prueba ha pasado el tamiz estadístico de la escala de Cronbach para saber el nivel de confiabilidad y demás, porque esta prueba la venimos trabajando desde hace más de 20 años. Entonces está muy refinada. Ahora, ¿qué pasa con el perfil de AMLO? Cuando yo doy cursos de neurociencias para gente de empresas, de recursos humanos, y entonces en esa época que estaban las elecciones del 2018, estaba yo dando un programa y dije, vamos a hacer el perfil del presidente, a ver cómo está. Entonces, ¿cómo contestaría él la prueba? ¿Qué tipo de respuestas da? Y nosotros vamos contestando la prueba como si, pero no lo hago yo sola, sino varios, consensuamos o consensamos para tener algo más cercano a lo que pudiera responder. Y en el caso de Claudia, ahora lo hice yo, no lo puse a consideración de otras personas, pero en esa época hicimos el de Maduro, hicimos el de varios presidentes, el de Angela Merkel. Entonces, eso lo tenemos como una práctica frecuente en este programa, porque la gente de recursos humanos tiene que aprender a ver comportamientos y más o menos perfilar de para dónde va la persona o qué cosa le puede estar pasando para poderle acompañar. Bueno, dicho lo anterior, hicimos el de López Obrador y fue muy interesante porque no tan solo hicimos ese, sino que hicimos el de Mit, Margarita Zavala y demás. Entonces, esos perfiles, incluso lo publiqué, están contrastados. ¿Por qué López Obrador ganó? Porque tiene un perfil enorme, el señor. Un perfil muy, muy amplio. Nosotros sí, por ejemplo, tenemos 4 zonas del cerebro que están especializadas. No se procesa todo en una zona, sino que esta zona activa y de ahí manda la información a otra, pero sí nos marca un mapa de ruta del pensamiento. Cómo tomas decisiones. Por ejemplo, tal vez tú tomas decisiones pensando primero en las personas, o no. En tu caso, por ejemplo, a mí me da la impresión que tú primero necesitas tener claro el objetivo. Y a Claro, partir del objetivo, tú te vas a ir a un cómo y claro. después de cómo te vas a ir a con quién lo voy a trabajar y ya después vemos qué se puede cambiar. Eso es lo que yo interpreto. Ya luego te aplicaré la prueba para ver si es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo puedas ver. Entonces, con esa base, nosotros tenemos en la zona lógica, es ahí donde se aloja la salida de las conductas de liderazgo. ¿Qué tipo? Hay distintos tipos de liderazgo, pero el liderazgo entendido como alguien que entusiasma, como alguien que te va a retar, como alguien que te va a estimular a crecer, etcétera, etcétera. Y en esa zona, López Obrador es muy alto, muy, muy alto. Y lo podemos ver con sus conductas. O sea, él desarrolla gente, él avienta a la gente. Incluso cuando empieza, no, también puede ser fulano, fulano. Si alguno no tenía en la cabeza que podía ser candidato, pues él lo puso ahí, lo lanza, ¿no? Eso es mucho de un líder que reconoce que sabe ver el talento en alguna persona, lo siente, lo percibe, lo huele. Entonces sabe que ahí hay talento. Entonces, bueno, el liderazgo de él es muy alto en la parte lógica. Luego, en la parte estructural, que sería esta parte de acá, ahí están todo lo que es procesos, reglas, orden, Ujú. metodología, etcétera. Y ahí podemos ver que López Obrador no es tan alto, porque incluso hubo un reclamo muy importante al principio cuando decían, es que no ha entregado el plan de gobierno, y eso no es un plan de gobierno, como que era Ujú. algo más inspiracional, ¿no? Sí, sí, sí. No era, pero el plan de gobierno en realidad no lo hacía tampoco Peña Nieto, o sea, se lo hacían las secretarías y ya después se integraba un documento. Y entonces él, no importaba que hicieran ese plan de gobierno con las secretarías, él hizo su propio documento que fue el que lanzó, como de sus 100 promesas, sus 100 principios, etcétera. Entonces, en la parte estructural, lo vemos, si él fuera muy alto en la estructura, sería inflexible. Entonces, con todo lo que tuvo que estar enfrentado, por ejemplo, él es el presidente que más amparos le han puesto para más, cada amparo es un obstáculo. ¿Sí? Si López Obrador no tuviera alta la zona lógica, la zona de liderazgo, se hubiera quedado atrapado en tanto amparo. Pero ese obstáculo para él era cómo lo salto, cómo lo brinco y cómo lo brinco, porque no voy a dejar de cumplir el objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy interesante. Luego viene una zona que es la relacional, que tiene que, ya nos vamos al hemisferio derecho, y ahí está lo que tiene que ver con la conciliación, la armonía, las relaciones, la amorosidad, buscar el buen ambiente, etcétera. Él no es extraordinariamente alto, aunque mucha gente pudiera pensar que sí,
porque está enfocado en la gente, en los programas sociales, porque recorre los pueblos y demás, pero no precisamente lo recorre para estar con la gente por sí mismo como una relación, sino para checar obras, para saber si se están cumpliendo tareas, para ver si se están cumpliendo los objetivos. A él lo que le marca es el objetivo. Y entonces, bueno, va, y ya cuando va con la gente, claro que sí se acerca, porque pues él es muy, muy cercano a las personas y se deja abrazar, etcétera. Pero no es precisamente él el que abraza, se deja abrazar, se deja que la gente se le acerque, ¿no? Y luego tenemos la parte creativa, que esa es muy interesante porque es lo que se llama la zona, el cerebro superior o el lugar donde tomamos las decisiones. Ujú. El cerebro toma muchísimas decisiones al día. Se han establecido una serie de cantidades, yo todavía no las creo, que más de 36,000 decisiones tomamos al día, pero hay muchas decisiones que están automatizadas. ¿Sí? Ok. Como por ejemplo, ¿qué ropa te vas a poner hoy? Eso pues, ya está automatizada. Entre qué vas a elegir, si la camisa azul o la rosa, eso es X, ¿no? Pero es ahí donde está la parte de la visión, de la innovación, de la transformación. Entonces, él tiene muy alta la zona creativa y tiene muy alto la zona del área lógica. Entonces, él tiene tiene imaginado un país, tiene imaginado un proyecto, tiene imaginado una empresa y va a ir por ella, aunque le tenga que dar vuelta por un lado o por otro, va a ir para allá. ¿Por qué, por ejemplo, para el Tren Maya tuvo que hacer cambios y la gente se lo criticaba mucho? Si fuera una persona inflexible, se sigue por donde estaba y no lo hubiera cambiado. Sin embargo, sabe que dentro de todas estas cosas tiene que flexibilizarse porque lo más importante es lograrlo. Entonces, la zona creativa le apuntala para pues, ser flexible y moverse para el otro lado. Entonces, para buscar nuevas soluciones, no se quedaba ahí. Entonces, por eso muchas veces no podemos saber si cuánto se estaba gastando acá y luego cuánto se estaba gastando allá, porque el objetivo es hacerlo. ¿Sí? A ver, ¿cuánto va a costar más? Pues claro, no es la persona que derrocha, pero no va a escatimar para lograr los objetivos. Y lo hemos visto. O sea, ahí están las obras, están que son mejorables, que son lo que quieran. Ya cuando llegue el momento de evaluarlas, ya sabremos qué sucedió realmente ahí, ¿no? Cuando se abran todos los expedientes. ¿Por qué lo reserva? Él lo reserva no es por capricho, sino es porque le pueden echar abajo los objetivos. Y él hizo una promesa y la va a querer cumplir al máximo como se ha estado esforzando. Él trabaja todos los días, no es porque su disciplina sea o su área estructural sea muy alta, sino porque tiene una disciplina que está amarrada a un objetivo. Y ahora nos vemos con Claudia. Si nosotros vemos los perfiles de López Obrador y la de Claudia, y cuando sobrepongo las gráficas, Ujú. nosotros podemos ver en esa superposición o sobreposición, vamos a ver las diferencias que tienen. Claudia tiene el lado lógico alto, muy alto, ¿sí? Mm. Y ella va a ir por el objetivo, las promesas que está haciendo o los compromisos que está estableciendo, los va a cumplir. O sea, va a ir, no, creo que por perfil, no hay duda. Va a enfrentar muchas cosas y para eso, por ejemplo, va a necesitar la parte creativa que en ella no es tan alta como la de López Obrador. Es menor, ¿sí? Ujú. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Rodearse de gente lo suficientemente capaz para que le acompañe en esas áreas, pero ella no tiene bronca con eso porque lo tiene muy claro. Ella se autoevalúa, yo digo, no lo va a hacer públicamente, pero ella se autoevalúa y si lo observamos, ella dice una cosa un día y si tiene que corregir algo va a salir, lo va a corregir y se mejora. Ella va a trabajar en mejora continua. Pero es una mujer que tiene una decisión, la va a pensar más de una vez, a diferencia de López Obrador. López Obrador es más impulsivo, ¿sí? Ujú. Y por la parte de estructura, Claudia es más estructurada que López Obrador, pero, pero significativamente, aunque en una gráfica lo podemos ver así pequeñito, pero ya cuando se acerca al área de talento, es muy estructurada. ¿Es adecuada para este momento y como deja el país López Obrador? Sí,
Nos puede dar confianza, muchísima confianza. Ella es constructora, ella es la que concreta, tiene un perfil de eso. López Obrador es el que lanza y Claudia tiene esa capacidad para arreglar las cosas, para ordenarlas, para sistematizarlas y para dejarlas con un buen, como ponerlas a punto, ¿no? En ese sentido, yo creo que ella se va a encontrar con varias cosas que no están bien documentadas, cosas que se tuvieron que cambiar a la mera hora. Ella va a tener un equipo con el cual va a ir a ordenar todo eso para dejarlo funcionando adecuadamente. Va a digitalizar muchísimo y eso le va a beneficiar no tan solo al país, sino que va a beneficiar mucho la operación del gobierno. Yo creo que vamos a tener un cambio muy significativo. Se va a notar más lo que significa la cuarta transformación en varios campos, en el campo de los trámites, en el campo del orden, de la limpieza, en las reglas. Entonces, hay quien dice que es más autoritaria que López Obrador. No, no es más autoritaria, es más rigurosa, que es diferente. Una cosa es ser autoritario cuando tú usas el poder personal para imponerte en un determinado lugar. Ella no, porque ella sí escucha, sí respeta al que sabe, porque también tiene una formación científica y sabe que la ciencia cambia y sabe que se tiene que trabajar en equipo para lograr cosas. Entonces, la parte que tiene también de lo creativo, que ya es que toca y guitarra y que el ballet y que todo eso le desarrolló la parte creativa muy bien. Como Xochitl, por ejemplo, que tiene una parte creativa desarrollada, pero es un perfil chiquito. Y el de Claudia es un perfil expandido. Es muy, muy expandido. Entonces, ella se entiende muy bien con López Obrador porque son perfiles parecidos, se ubican, se leen bien en los objetivos, se leen bien en las personas y López Obrador se apoya muy bien de ella en el método. Y eso hace que se dé un buen equipo. Que Claudia necesita la creatividad y todo para hacer cosas innovadoras, eso, en este momento no. Ahorita lo que viene es a consolidar y a concretar lo que tiene que lucir. Por ejemplo, más trenes, más carreteras, más todo eso. Y si te das cuenta, todo eso es infraestructura. Mucho de lo que nos ha hablado es infraestructura social, infraestructura para el desarrollo, y ella está pensando en la economía, ¿no? También. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un enfoque lógico alto donde también está el dinero. Al no tener un creativo tan disparado, ella se regula. Ella difícilmente lo vamos a ver con exabruptos o peleándose, eso no. Todavía López Obrador es más de confrontarse porque han dado mucho el entorno en el que nos movemos también nos va formando, porque nosotros tenemos 5 fuentes de formación: la genética, la formación en casa, la formación en la escuela, el trabajo o las organizaciones con las que interactuamos y las demandas del entorno. Esas son las principales, pero López Obrador ha estado en lugares donde hay mucha demanda de cosas que tiene que pensar y resolver rápido, cambiarle, etcétera, porque son los movimientos sociales. Donde él ha estado, ha habido conflictos. Y los movimientos donde ha estado Claudia no son precisamente de lucha, sino son de activismo, que son diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si a Claudia le tocó, no me parece que lo haya reportado, en un lugar donde haya tenido que correr o que enfrentarse o que agarrarse a golpes, ella no ha estado en ese campo. López Obrador sí. Entonces, por eso podemos ver que los comportamientos y la manera en que responden es muy diferente. Claudia siempre va a ser ordenada, respetuosa, jamás la escucharemos con una mala palabra, pensará muy bien las cosas que va a decir. López Obrador habla, en vida cotidiana López Obrador no habla lento, él habla muy fluido. Solamente en la mañanera habla lento. O cuando va a estar en ciertos foros, él habla lento porque va pensando mucho qué palabras va a decir, porque sabe que está sumamente vigilado y cualquier cosa que diga, pues será usado en su contra. Pero yo tuve la oportunidad de verlo una vez, porque me pidieron que le ayudara para que cambiara la manera de hablar. Y yo tuve una entrevista con él y yo lo escuché y me dijo que no, porque en el momento en que él cambiara su manera de hablar, él se desidentificaba del pueblo. Y es cierto, ¿no? Eso es lo que le ha traído muchas ventajas. Claro. Aunque lo ha criticado, o sea, lo critica un pequeño grupo,
pero el pueblo lo ama. Claro. Entonces, vamos, es un cuento con mucha claridad. Y Claudia también, entonces en la parte relacional, Claudia no va a ser la amorosa que va a andarse riendo con todo el mundo. No, ella ayuda, pero de manera ordenada. Ella va a resolver, va a atender causas sociales porque sí tiene mucho esa orientación. En la parte relacional busca la armonía, busca que las cosas se arreglen, busca la paz, pero no el exagerado sacrificio por una persona. Se puede quitar una blusa y dársela a alguien, pero más bien va a buscar que le compren y que le resuelvan de otra manera. No es la que se quita el saco para dárselo a alguien más, porque tiene una estructura distinta, ¿no? Y Claro. entonces, fíjate que eso es muy, muy bonito, a mí me parece, desde lo que yo trabajo con las empresas, trae un perfil muy esperanzador y Ujú. fíjate que en el momento ahorita que les dieron la totalidad de los votos, casi, va a ser una mujer muy regulada. Ok. Ella se va a llevar lo del sistema de justicia y todo eso, que es la promesa que hizo, Ujú. una de las promesas, y que López Obrador la disparó, pero ella la tomó como propia, se la va a llevar a diálogos primero. Tienen que conversar, conversar. ¿Por qué? Porque va a buscar el consenso. No es Claro. que llegue y ahí lo vamos a desbaratar, porque mucha gente lo está manejando como va a llegar y va a desbaratar el INE. Ella no desbarata instituciones, ella mejora instituciones, ella construye instituciones y ella va a ordenar instituciones. Eso es lo que yo puedo, digo, ya cuando acabe el sexenio me lo reclaman, ¿no? Pero eso es lo que yo podría garantizar, Jesús. Mi querida Josefa Galván, yo como siempre te agradezco de verdad estos minutos para nuestra comunidad y esta otra visión, por supuesto, de los personajes de nuestro día a día. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, y yo diría que por perfil hay que estar en paz, por historia hay que estar en paz y por inteligencia hay que estar en paz.